la decisión de un indeciso. Y es que cuando nos llevamos a Jesús, cuando lo tenemos en nuestro corazón, nosotros obviamente, mientras Cristo vuelve, estamos acá y tomamos decisiones. Amén. Y Dios quiere ministrarnos hoy, así es que yo sé que si te trajo hoy es con un propósito. Prepárate, porque Dios va a hacer algo muy lindo. Y quiero empezar leyéndoles el capítulo 1, verso del 6 al 8 del libro de Santiago. Capítulo 1, verso del 6 al 8. Y antes de empezar el 6, le quiero leer el 5 para que entienda por qué se entiende lo que dice el 6. El verso 5 empieza diciendo: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. ¿Cuántos necesitamos más sabiduría? Amén. Y bien interesante, porque llevarnos a Cristo a nuestra casa, ¿pero para qué? Tener al invitado en casa, pero no tomarlo en cuenta para tomar decisiones, sería un desperdicio, ¿no? Y aquí es bien interesante porque relaciona la sabiduría, dice si tiene falta de sabiduría, lo relaciona luego con la fe, lo relaciona más adelante. Si usted lee el verso 6, ahora le va a hacer más sentido. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Creo que aquí hay una explicación porque muchas veces no hemos recibido lo que esperamos. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Interesante, ¿no? Mire, la vida nos lleva a tomar decisiones. Y muchos de los que aquí estamos, posiblemente, las decisiones que hemos tomado han sido sin buscar la voluntad de Dios. Y por eso tenemos consecuencias. Pero el problema, decía una conferencista, Elizabeth Gilbert, decía, el problema, por decirlo de una manera sencilla, es que no podemos elegir todo a la vez. Hay que tomar una decisión. Y posiblemente de los que me están viendo, los que están acá, están a punto de tomar decisiones, pero no hayan qué decisión tomar porque tienen más de una opción. Y posiblemente también en el pasado hemos estado en ese dilema. ¿Qué hago? Y hasta pedimos oración, me dijo, ore por mí porque estoy por tomar una decisión y no sé qué hacer. ¿Lo ha hecho usted o no? ¿Se ha sentido ahí como el mono en las dos ramas? Colgado de esta, me gustan los frutos de acá, los quiero, pero tengo también colgado de esto, me gustan los frutos. Y va a tener que tomar una decisión. ¿Con qué rama se queda? ¿Con qué fruto se queda? ¿Sí? Los dos Juanes, los enamorados, usted sabe por qué son dos Juanes y no se quieren comprometer con nadie, precisamente porque son indecisos. Porque si tiene 5 muchachas que le gustan, tiene que escoger una y comprometerse con esa, y las otras 4 pues ya no son opción. Y si se equivoca, se equivocó. Y posiblemente algunos que me están viendo no están acá. En un momento determinado, escogiste mal y ahora estás pagando las consecuencias.
No los que estamos acá. Son de los que me están viendo allá. ¿Sí? Ahora, el detalle es que hay personas que por naturaleza es más indeciso que otro. Y póngame atención a esto. Voy a hacer un corchete, entre paréntesis. Los padres dominantes y exigentes producimos hijos indecisos. Y muchos de los que me están escuchando y viendo tiene indecisiones y es inseguro para tomar decisiones precisamente porque posiblemente se crió con padres dominantes, exigentes, a los cuales era imposible satisfacerlos. Y si lo traemos a la iglesia, los discípulos, siendo discipulados por líderes dominantes y exigentes, los creamos inseguros. Pero ¿cuál es el gran rollo aquí, pastor? Es que el punto es que las decisiones que tomemos deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios para ser bendecidos. El verso que leímos aquí decía sabiduría. Cuanto más crecemos en sabiduría, las decisiones que tomamos cada vez van a ser más ajustadas a la voluntad de Dios. Pero cuanto menos sabiduría tenemos, tomamos decisiones que no debiésemos. Ahora, en la Biblia hay ciertas prácticas que se usaban para los indecisos. 70 veces en el Antiguo Testamento se usaba echar suerte, con la creencia que al echar suerte, pues lo que caiga, eso me va a dar la seguridad para tomar la decisión. Esto es. ¿Lo había leído eso? Usted creo que los estudiosos de la Biblia encontraron muchos casos donde se echaba suerte. En el Nuevo Testamento 9 veces se usa también eso. Pero otros, para tomar decisiones, esperamos que venga un profeta y nos dé una profecía. Si el profeta es profeta de Dios, pues posiblemente eso nos afirma para decir, voy a tomar la decisión porque esta es la voluntad de Dios, porque un profeta me habló. Si el profeta es falso, pues obviamente tomo decisiones en base a una información falsa. Y así le puedo decir muchos casos, muchas experiencias que buscamos para tomar decisiones, pero no lo de Dios. Entonces el verso decía que es buscar sabiduría, que la pidamos, pero le dice, pero pídalo con fe, lo que implica que la fe ya no se basa en base a las evidencias nuestras, sino a creerle a Dios. Y hay muchas cosas que nosotros creemos que tiene que ser por fe. ¿Cuántos aquí son salvos en Cristo? ¿Y cómo lo saben? Por fe. ¿Cuántos creen que un día Cristo volverá? ¿Y cómo lo saben? Y así le puedo mencionar. ¿Cuántos saben que hay un día resucitar y tener un encuentro con el Señor? Cuando usted fue al cementerio y el féretro estaba ahí, estaba el muerto, ¿usted cree que un día va a volver? Y usted ha escuchado en las funerales que la persona dice, el predicador dice, póngase a cuenta con el Señor porque un día usted le volverá a ver. ¿Lo escuchó eso o no? ¿Por qué? Si nadie ha ido al cielo y ha regresado. Por fe. Entonces, aquí el énfasis, tener fe para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no estar esperando evidencias muchas veces que los humanos buscamos para creerle a Dios. Pero dice que lo pida con fe. Y luego más adelante dice, porque al que duda es semejante a la onda del mar que está arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego en el verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Ahora, en mi experiencia personal, yo conozco personas que son más indecisas que otras. Y posiblemente usted es uno de ellos. Por ejemplo, le voy a dar algunos casos que yo he estudiado. La persona que muchas veces, para no tomar la decisión, siempre busca una justificación y de alguna manera pospone la decisión porque involucra un compromiso. Y dice,
No sé si lo hago o no lo hago. Y el Señor hablando y usted ignorándolo. Y viene alguien que le dice lo que usted quiere oír y a ese sí le cree, pero Dios le está hablando para bendecirlo y a ese no le cree. El segundo caso es cuando la persona no tiene motivación. Y algunas veces no toma la decisión correcta porque le atrae más lo incorrecto, pero esa decisión la tiro a lo incorrecto porque eso es lo que a mí me agrada. Entonces, cuando Dios viene y me quiere alinear, no le pongo atención. Habemos personas que tenemos lo que se le llama la parálisis de análisis, que tenemos una dificultad para analizar las cosas. Y que siempre no vamos donde Dios, sino que vamos donde otra persona para preguntarle qué decisión tomo. Y en esa parálisis de análisis muchas veces pensamos y pensamos y pensamos, y cuanto más pensamos, más información acumulamos y más confundidos nos ponemos y más frustrados estamos y más retardamos la decisión. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Y podríamos hablar de personas que no toman decisiones por miedo a la crítica. Hay otras personas por temor al fracaso. Algo otras porque no queremos tomar la responsabilidad, entonces estamos esperando que alguien más decida y cuando a ese decida me le monto a la decisión del otro, porque de esa manera el otro es responsable de la decisión. Si algo sale mal, no es mi culpa, incluyendo en los matrimonios. Los sacerdotes esperando que la esposa tome la decisión porque el sacerdote dice, y después testifica y dice, no, yo tengo una esposa que linda. Ella toma decisiones. Cuando ella toma unas decisiones, yo no vacilo, yo me voy detrás de ella porque yo sé que no se equivoca. Y no quiere la cabeza del hogar. Nada malo con que la esposa, ¿verdad? Pero, ¿y yo? Pero no ese es el punto, porque me va a decir, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Porque el tema es la decisión de un indeciso. El momento que decido no decidir ya es una decisión. Y va a haber una consecuencia. Porque todos aquí accionamos, hacemos cosas y tenemos que tomar decisiones. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero y ahora vamos a tener que vivir con gente de afuera que no conoce al Señor, con malas influencias, con el pecado, con necesidades, con frustraciones, con enfermedades, con tantas cosas. Y hay que tomar decisiones. Y donde quiera que estemos y para lo que sea, tenemos que asegurarnos que la decisión que tomemos sea la voluntad de Dios, aún en los momentos más difíciles. La Biblia dice que hay tiempo para todo, para hablar y para callar. Hay momentos que hay que callarse, pero para escuchar a Dios. No callarme para esperar que alguien más decida por mí. Es lindo llevarse al Señor a nuestra casa y tenerlo acá. Y estar con Él. Pero hay que creerle. Amén. Ahora, miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 12. Aquí nos reta a que seamos hacedores, o sea que yo no me puedo quedar estático sin moverme. Tengo que tomar decisiones para ser un hacedor. Y dice Santiago, verso 22, capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Alguna vez usted se ha sentido inquieto porque Dios le ha hablado de alguna manera y usted pretende que no ha oído, como cuando usted no quiere que el despertador suene porque quiere seguir durmiendo? Y hay algo ahí que no lo deja tranquilo a uno. Dice, es que ya Dios me había dicho, pero yo no he tomado la decisión porque renunciar a algo que yo amo. Pero es que para ser hacedores hay que tomar una decisión, no ser un oidor olvidadizo. Entonces, en el día, durante el tiempo de vida, los que tenemos más, usted creerá que los viejos somos los que más decisiones hemos tomado. Sí, pero posiblemente hemos tomado más decisiones, pero no necesariamente significa que son las decisiones más sabias. Pero hay jóvenes que en plena juventud han tomado muchas decisiones. Y nosotros somos testigos de jóvenes que han tomado decisiones siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo lindo acá? Que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, aunque en el momento no nos parezca, no nos guste, trae bendición.
detrás de esa dificultad hay una bendición. Un día de estos hablábamos con una joven, ¿verdad? Usted sabe que dentro de la etapa de uno, cuando se casa, empieza a tener hijos y todo, y luego va creciendo, va pasando diferentes etapas. Y en la primera etapa, cuando los niños andan ahí por 2, 3, 4 años, pues es una etapa que muchas veces requiere mucha energía y mucho tiempo para los niños. Y le compartía con alguien, le decía, tú sabes que tú estás aprendiendo algo que no lo aprenderías si no tuvieras que pasar por esta etapa. Porque aún en los momentos más difíciles, cuando esos momentos difíciles están dentro de la decisión correcta de Dios, estamos aprendiendo y cada vez somos mejores. Así que posiblemente tú estés pasando momentos difíciles y tú puedes tomar la decisión de salir huyendo, cuando lo que Dios quiere es que no te corras. No, esa etapa difícil es para fortalecerte y poner en práctica aquello que ya tal vez Dios te dio para poder ser bendecido. ¿Por qué? Porque te está moviendo a la voluntad de Dios. Muchos de los que aquí estamos hemos sido retados muchas veces a tomar decisiones y que era más fácil tomar la decisión equivocada. Pero decidimos tomar la decisión que era la voluntad de Dios, aunque era la más difícil. Y eso al final trae una bendición. Porque quizás tú digas, sí, pero hay decisiones que no son irrelevantes, no son tan complicadas. Que si usted se tenía que bañar y no se bañó y llegó al lugar con olores orgánicos, pues, naturalidad. Una mala decisión, pero no tiene mayores implicaciones. Pero algunos hay decisiones que tomamos que tienen que ver con la vida o la muerte. Tienen que ver con perder quizás lo que tú tienes. Tiene que ver tal vez con destruir tu hogar. Tiene que ver tal vez con dañar el futuro del legado de tus hijos. Tiene que ver con hacer tantas cosas que al final de cuentas, acumuladas, pueden destruirnos. Y déjeme decirle que a medida, porque es muy importante tener sabiduría, porque cuando nosotros tenemos sabiduría y tomamos decisiones por fe, entonces Dios nos prospera, Dios nos bendice, lo que significa tomar más decisiones. ¿Sí? La bendición trae obligadamente el reto de tomar decisiones. Si tú en la iglesia vas creciendo y pasas a hacer esto, lo otro y lo otro, cada vez vas a tener que tomar decisiones. Al principio, si tú tomas la decisión de tomar el camino equivocado, te caes tú o te golpeas tú, pero no golpeas a nadie más. Pero cuando ya otros dependen de ti, la decisión que tomas no solamente te afecta a ti, le afecta a otros. Y así sucesivamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no irnos por las decisiones fáciles. Yo sé que hay decisiones que son fáciles. Hermano, ¿cree que vamos a ir a comer? ¿A dónde vamos a comer? ¿A tal lugar o a tal lugar? O a tal lugar. Le dan 3, 4 opciones y usted dice, yo creo que esa. Es fácil, ¿no? Al fin de cuentas, pues es comer. Tengo hambre, suplo mi necesidad. Pero hay decisiones que son más complicadas. Los que están solteros y se van a casar, piense. En el momento que usted toma la decisión, esta es, no solamente piensa en que va a tenerla con usted, sino que está escogiendo a la madre de sus hijos o al padre de sus hijos. Eso ya es relevante. ¿Sí? No se puede tomar tan a la ligera. Que sea la voluntad de Dios para que venga bendición a tu vida y por ende a los tuyos. Usted está bien serio, ¿no? Quizás no tome muchas decisiones. No, si es que ese es el gran problema, que a diario y a cada instante estamos tomando decisiones. El mismo hecho de venir a predicar, hay que tomar una decisión. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la palabra para este pueblo? ¿Qué necesidad hay para hacer la voluntad tuya y ser bendecidos? No se trata de tener conocimiento y predicar muchas veces lo que nos gusta, sino cuál es la... Eso es decisiones, donde tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo. Así que en las células, hermano,
prepare para ello. Que se haga la voluntad de Él, no la suya. Libro de Salmos, el salmista decía esto, en el capítulo 40, verso 8. Dice él, mire qué lindo esto. ¿Cuántos podemos ponernos, identificarnos acá con Moisés? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos podríamos decir eso? Y el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. ¿O alguna vez ha hecho, para hacer la voluntad de Dios, ha tenido que hacer lo que a usted no le agrada, lo que no le gusta, lo que no quiere? Muchos lo hemos tenido que hacer. Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que negarnos nosotros mismos. Y tomar la decisión que está dentro de la voluntad de Él. Por eso ahora tenemos la bendición de tener a Cristo. Y si no lo tienes, por eso ahora tienes que tener a Cristo en tu corazón para que las próximas decisiones las tomes dentro de la voluntad de Él para ser bendecido. Mire, el proceso de escoger entre varias opciones, eso es una decisión. Pero vemos personas que no nos toman mucho tiempo. Le decía a mi esposa que encontré un título de un estudio científico donde el tema era aparentemente complicado. Decía, la virtud, este era el tema. La indecisión de un sabio, la indecisión es una virtud de un sabio. Yo dije, no hace sentido. Si el concepto que yo tengo que el ser indeciso no... Yo he perdido muchas oportunidades y bendiciones por ser indeciso. Pero también he hecho mucho daño y pagado las consecuencias por ser muy arrebatado. ¿Lo arrebatado acá? Porque hay momentos... Y entonces cuando yo leí esto, dice, la indecisión es una virtud del sabio, se refiere a aquel que no deja de pensar en tomar la decisión, sino que ve todos los ángulos antes de tomar una decisión. Y alguien con fe va a tomar tiempo y va a ver las consecuencias. Tengo que conectar lo que pasó, lo que estoy viviendo y lo que va a pasar. Algunas veces solo para vivir lo que veo, solo veo el pasado, pero me olvido de que lo que voy a decidir hoy va a tener consecuencias mañana. Entonces tenemos el dilema de aquel que por no tomar decisión se queda indeciso y no decide el hacer la voluntad de Dios o hacer algo. Y tenemos aquellos que en ese arrebate no quieren tomar en cuenta a Dios. No, todo va a salir bien. Una vez yo decía esta broma, cuando sale de vacaciones cuando hay parejas que son, tenemos uno de ellos es arrebatado, ¿no? Así que toma decisiones rápidas. De repente se levantan en la mañana y dicen, ¿por qué no vamos por la playa? Pero yo un poco tarde, si vamos ahora, llegamos ya casi a mediodía. Vámonos. Pero no tenemos nada listo. No, ya va a estar. Y pum, comienza a meter un montón de cosas. Y salen para allá. Y llega allá. Y cuando llega allá, de repente dice, me falta tal cosa. Sí, pero pues, ¿no lo echaste? No lo eché. Y comienza el conflicto. Porque el arrebatado muchas veces no ve todos los ángulos. Y ahí sale la cosa complicada. Por no tomar el tiempo. Parece que nadie entiende. El problema es que hasta los matrimonios se destruyen por eso. Porque el que se arrebata, lo importante es que hay tiempo para todo. Hay cosas que usted tiene que me decir, no, Señor, ¿es esta tu voluntad o no la es? Créalo, cuando me mueva la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Dios va a abrir puertas, Dios va a bendecirnos y otros van a ser bendecidos también. Pero tampoco exagere, ¿verdad? Bueno, el pastor dijo que no hay que ser arrebatado. Y regresamos en 5 años y yo le decía ayer a los servidores, a propósito, fue una gran bendición. Y cuando estábamos con ellos, les decía, imagínese usted, si usted es el papá y el primer año el niño está de tal estatura y viene el segundo año y el niño tiene de la misma estatura, tercer año, cuarto, quinto año y el niño de la misma estatura, ¿usted qué pensaría?
que algo no está bien, ¿verdad? Porque lo normal es que hay un crecimiento. Yo les decía, imagínense en el orden espiritual. Primer año, segundo año, y a veces como que es para abajo, ¿no? Como que es invertido. Las decisiones que tomemos nos hacen crecer. Un niño no toma decisiones como las toma ya el adolescente, el adulto. Créalo, Dios quiere bendecirnos de gran manera y no podemos seguir siendo víctimas de la falta de sabiduría porque no le hemos creído a Dios muchas veces y persistimos en tomar decisiones que nos agradan, que nos gustan, que nos complacen. Pero el detalle es, ¿verdaderamente me estoy moviendo en la voluntad de Dios o no? Decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley. Hay momentos que no me agrada, pero esto es lo que tú mandas, Señor. Esa es tu voluntad. Entonces, hay ciertos principios que quiero que usted entienda, porque esto es solo el principio de cosas grandes que Dios va a hacer en su vida. Dice, muchas veces no entendemos esto, que nuestra bendición llega o la recibimos cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios. Algunas veces creemos que lo que creemos que es de bendición, Dios me lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque yo lo considero bendición. El obtener cosas no necesariamente son bendición. El que tú haces con lo que Dios te da o con lo que recibes, eso marca si es o no una bendición. Entonces, hay que tener confianza. Si Dios te ha hecho un reto en algo, posiblemente la bendición está escondida en eso que tú no quieres hacer. Mire lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 19. Casi siempre las personas tomamos decisiones hasta que aceptamos aquello, ya sea que creamos que es de Dios o que nos agrada a nosotros, pero que lo aceptamos. Y aquí Isaías dice esto, verso 19, capítulo 1. Libro de Isaías 1:19. Si quisierais, voluntad, y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si usted lee más el contexto de este pasaje, el punto acá es, si tú quieres, pero tienes que oírlo a Dios, escuchar a Dios para saber cuál es su voluntad. Y cuando eso suceda, entonces voy a recibir la bendición. Algunas veces yo sí quiero. Y tal vez Dios también quiere. Pero Dios dice, pero te tengo que dar algunas instrucciones antes para que sepas cómo aprovechar lo que tú me estás pidiendo y yo te voy a dar. Y cuando eso sucede, entonces es que nosotros somos bendecidos. Algunas relaciones que yo he conocido, no es que no era la voluntad de Dios que esa relación esté ahí, sino que aunque Dios aprobó la relación, Dios quiere darle instrucciones cómo mantener esa relación para bendecirlo. Y eso muchas veces no lo queremos escuchar. En los matrimonios casi siempre el uno trae su constitución porque es de tal país, el otro trae la suya y después cuando viene el matrimonio dice, ¿cuál constitución usamos? ¿La de Guatemala o la de El Salvador? Ninguna, porque ahora son uno y Dios tiene su propio plan y le va a dar la instrucción. A la hora que tome decisiones, que esto diga, bueno, yo soy la cabeza del hogar, entonces mi esposa, pues ahí le voy a informar qué decisión se va a tomar. Ya cuando somos un matrimonio, tenemos responsabilidad de poder hacer lo que Dios manda. Y la voluntad de Dios es que la esposa es la ayuda idónea. Y hay cosas que los hombres necesitamos, que la esposa vea aquellos ángulos que nosotros no vemos. Por cierto, muchas veces, cuando usted tiene muchas veces hijos a los cuales Dios le ha dado unos dones tan lindos, qué bueno el padre muchas veces decirle, hijo, estaba pensando esto, ¿qué tú piensas? Escuchar.
En la multitud de consejos hay sabiduría. Pero obviamente consejos de sabios, de gente con fe, de gente que le cree a Dios, de gente que se llevó a Cristo a su corazón y ahora vive en obediencia creyéndole a Jesús. Hermano, cada día que pasa, las cosas se van a poner peores. Es bien interesante que cuando usted se va a la Biblia, en lo que es la decisión, en las decisiones, va a encontrar 4 palabras que dan ciertas luz para entender los diferentes aspectos de las decisiones. Yo no lo voy a tocar, pero para que vea cómo a Dios le interesaba que nosotros fuéramos sabios a tomar decisiones. Pero quiero tocar algunos aspectos. Por ejemplo, la acción de decidir para algunos es más difícil que para otros. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos fe, muchas veces por un lado no le queremos fallar a Dios, pero por otro lado no queremos tener el compromiso de escuchar a Dios. Yo le dije a Gio, cuando dé los anuncios, da un anuncio muy importante. Anuncia que es muy importante y necesario para un cristiano orar y leer la Biblia. Y se le olvidó, ¿no? ¿Cuántos sabían eso? Eso es necesario para a la hora de tomar decisiones. Si no lo hacemos, lo tomamos en la carne. Y a última hora, pagamos las consecuencias. Así que, a escuchar a Dios, amén. Entonces, mire lo que dice el libro de Hechos. Y es que, muchas veces, las decisiones que tomamos, las tomamos ignorando cuál es la voluntad de Dios. Y Dios, cuando usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios, pero la decisión que toma es contraria a la voluntad de Dios, van a haber consecuencias. Y quizás usted que me está viendo o está escuchando acá, ha tomado decisiones y usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. No quiero rayar en lo mismo, pero hay decisiones que usted y yo tomamos donde ya sabemos lo que Dios dice, pero nosotros tomamos la decisión totalmente opuesta de lo que Dios ya dice. O sea, nosotros ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero que hacemos lo contrario y queremos que Dios nos bendiga. Y después queremos que Dios bendiga un plan nuestro, una decisión nuestra que está fuera de su voluntad, cuando ya hemos entrado en rebeldía. Dios quiere inquietar a cada uno a que seamos muy sensibles a que Dios dice. Yo era bastante arrebatado en ciertas cosas. He mejorado, gracias a Dios. ¿Verdad, mi amor? Tomaba decisiones, primero cortaba cabezas y después averiguaba de quién eran las cabezas. ¿Sí? Y que hay algunos cuantos de esos, ¿no? Y algunos que han resucitado y gracias a Dios me siguen amando, todavía están acá. Pero a medida que entendí lo importante de poder escuchar y saber la voluntad de Dios, me di cuenta de que hay muchas cosas que no me toca a mí cambiarlas, no me toca a mí tratarlas. Pero sí ser el instrumento que Dios use para poder bendecir. Así que ya Dios me decía ciertos principios que yo los ignoraba. Cuando usted juzga, es la decisión de juzgar. ¿Y qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No juzguéis para no ser juzgados, sin embargo juzgo. Pero quiero ser bendecido. ¿Ve? O sea que podemos hablar de tantos principios que usted ya conoce. Usted quizás sepa más Biblia que lo que yo puedo saber. El punto es, no es tanto que tanto sabemos del Dios, porque muchas veces queremos conocer a la iglesia de Dios, pero ignorar al Dios de la iglesia. ¿Me explico? Porque para conocer al Dios de la iglesia, tenemos que tomar decisiones que lo honren a Él y que están dentro de su voluntad. Y eso es una batalla a diario. Porque mucho de lo que hemos aprendido quizás a la hora de tomar decisiones es a justificar la decisión que tomamos. Nos cuesta decir, reconozco que esta decisión no era la voluntad de Dios y por eso estoy pagando las consecuencias o por eso me está pasando lo que me está pasando. ¿Qué es lo más fácil? Decir,
No, lo que pasa es, y comienzo a justificar y a buscar culpables y a buscar diferentes razones para decir, no es mi culpa. No soy yo el sordo o el que ignoré la voz de Dios. No soy yo el falto de fe. No soy yo el que me rebelé con la tal voluntad de Dios, sino que es causa externa. Alguien más. No, tenemos que aprender los hijos de Dios a ser íntegros delante de Él. Y cuando nosotros reconocemos eso, muchas veces tenemos que vencer el orgullo. Si tú no conoces del Señor, posiblemente lo que estás viviendo o has vivido es consecuencia de que te rebelaste contra Dios. Y en cambio de buscar excusas o razones externas, decir, yo reconozco que me rebelé contra Dios, que quizá un día estuve sirviéndole a Dios, pero luego me aparté. No culpe a los demás de la iglesia. La iglesia somos nosotros. El único perfecto es Él. Y el único que busca, por eso que escuchar la voz de Dios es muy importante. Y le digo muchas veces, es un dilema para nosotros, decir, no quiero esto, pero Señor, esto es lo que tú me pides. Y muchas veces lo que Dios te está pidiendo y esa decisión a la que tú te estás revelando es un medio que Dios está usando para bendecir a otros. Recuerdo la historia que conocimos en otro país de una persona que dice que había viajado, había soñado con el perfume más caro y se había ahorrado el dinero, y cuando viajó a esta nación se compró el perfume, y cuando regresó del aeropuerto se fue al evento de la iglesia y ahí estaba, y ahí Dios le dijo, ese perfume que traes es para la hermana que está ahí. Ya ese era un gran reto, pero había otro reto. Cuando el Espíritu le dijo, es para ella, vio a la persona que estaba y a la que el Espíritu le estaba diciendo que le diera, una señora multimillonaria, la dueña de una de las marcas más famosas en Latinoamérica de llantas. Millonaria. Lo primero que vino a su mente, pero ¿cómo va a ser esto, Dios, si ella puede comprar la fábrica de perfumes? Yo tuve que esforzarme tanto para comprar uno. Para hacerse la corta, Dios trató hasta que se movió con pies pesados con aquel perfume, y dice que se lo entregó a la mujer. Cuando recibió a la mujer le dio un abrazo y comenzó a llorar. Dios quería bendecir a aquella mujer, que tenía todo lo material, pero necesitaba algo muy importante que solo lo tenía esa hija de Dios, que tomó la decisión correcta para honrar a Dios y bendecir vidas. Y aquella mujer dice que le dijo, todos me ignoran porque creen que yo soy muy poderosa, con mucho dinero. No muchos se atreven a darme un abrazo porque creen que yo lo voy a rechazar. Mucho menos a darme un regalo porque creen que lo tengo todo. Y comenzó a llorar. No podemos ignorar eso. No te consideres tampoco. Las decisiones que tomamos muchas veces nos consideramos tampoco, que decimos, pero es mi decisión. ¿A quién le puede importar? A Dios le importa. Esas pequeñas decisiones, si están en la voluntad de Dios, van a bendecir a muchos. No, yo no quiero predicar a esta gente que son ricos, pero tú tienes algo que ellos no tienen. Tú tienes a Cristo. Lo tienes en tu corazón, le has creído y estás esperando por Él, y ese mensaje se lo quiere dar a ellos, que tienen todo aquí, pero no tienen nada en su corazón porque no tienen a Cristo. No estemos esperando decir, bueno, que vengan los que tienen el don de evangelismo. Déjeme decirle, el hablar de Cristo, el dar las buenas nuevas de salvación, el hecho de que Cristo después de resucitar se aparece, es testimonio y evidencia para aquellos que quizás todavía tenían que pasar por esa prueba para creer que el mensaje de Él era verdadero, que el propósito de Él tenía que cumplirse, y que dejó una iglesia con ese mensaje, no solamente para recibirlo y ser bendecido, sino para llevárselo a otros. Hermano, Dios nos quiere bendecir. La próxima decisión que tomes al salir de esta puerta, pregúntate, ¿esta es tu voluntad? Porque unas veces vemos, no, pero no voy a un lugar malo.
Y he oído aquel dicho que dice, cuando hay consecuencias, dice, esta persona estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, pero era una buena persona. Nosotros los cristianos nos tenemos que mover en él. Amigo, amiga que estás acá, si estás apartado, tienes que moverte en él. No sigas viviendo, tomando decisiones sin tomarlo en cuenta a él. Libro de Hechos, capítulo 21, verso 25. Decisiones basadas en la voluntad revelada de Dios. Dice, pero en cuanto a los gentiles, dice que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación. Había un pueblo que tenía ciertas prácticas y ahora querían obligar a los otros que tomaran decisiones en base a esas prácticas. Y aquí se asegura de que tomaran decisiones únicas, particulares, de acuerdo a lo que era la voluntad y obedecer lo que Dios había establecido. Hay gente que te va a querer llevar y con muy buena intención. Hermana, haga esto. Hermano, haga esto. Porque a ellos les funciona. O porque tal vez está relacionado al llamado, al ministerio de ellos. Pero nosotros tenemos que aprender cuál es la voluntad revelada de Dios para mi vida. No te corras. Si la voluntad que Dios te ha revelado a ti para tu vida es una, quizás los demás no estén de acuerdo, toma la decisión, porque ya Dios la reveló para ti. Y si alguien tiene una verdad revelada para él particular y te quiere arrastrar a la que tú hagas lo mismo, consulta con Dios, incluyendo parejas. Porque una vez he sido, bueno, si yo les he contado cuando mi esposa quería que me hincara con ella a orar juntos en la cama, recién casados. Y cuando ella comenzaba a orar, yo sentía que no me concentraba en mi oración por estarlo oyendo a ella. ¿Alguna vez ha pasado? Y yo creo que me dijo una vez, como que cuestionó mi espiritualidad, porque yo no oraba con ella. Y una vez me dijo, yo no te veo orar a ti. ¿Le han dicho a ustedes eso o no? La pregunta es, ¿realmente oramos? Porque si es cierto, estamos en problema. Amén. Pero ella quería que me pusiera al lado de ella. Dios trabaja con nosotros de una manera bien única y linda. No peleemos, lo importante es que estamos moviéndonos en esa verdad que Dios nos ha mostrado. ¿Cómo Dios trabaja en lo más íntimo de tu corazón? Posiblemente eso afecta la decisión que tomes. Cuando tú sabes cómo Dios trabaja tus decisiones, dice, mi esposa dice, yo sentí el Espíritu de Dios y pasó esto y esto y por eso hice esto. Gloria a Dios, ella sabe cómo Dios trabaja en la intimidad con ella. Y Dios sabe cómo trabaja en la intimidad con ella. Pero muchas veces también, lo primero que he pensado es, Señor, cuando tú me estás revelando y me estás inquietando, tomar una decisión, ¿es esta la voluntad tuya? Porque últimamente me he sentido desconectado. Cuando vienen los afanes, las luchas, las dificultades, es cuando menos tomamos decisiones sabias. Por cierto, cuando sientas duda, no tomes decisiones. Busca primero asegurarte que estás moviéndote a la voluntad de Dios. Es el peor momento de tomar decisiones, cuando hay duda. Aquí dice perfectamente, queremos sabiduría, pidamos con fe, no dudando. ¿Por qué? Porque la duda es lo opuesto a la fe. Y en la fe muchas veces pedimos cosas y creemos cosas que no nos constan y que nadie respalda ni nos puede dar evidencia. Solamente el creer porque Dios lo ha prometido y porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Por eso creemos en Él. Libro de Salmos, capítulo 119, verso 30.
Dice, escogí, dice el salmista, el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Tus juicios, los de él, no de lo de David. Los de él, no los míos. Los de él. Josué, usted sabe la historia de Josué. Todos decían otra cosa, tuvo que tomar una decisión. Y aunque aquí él involucró a su familia, no dice la Biblia que consultó con la familia si la familia estaba o no estaba de acuerdo. Pero él sabía que él era el líder. Y él dijo en el verso 15 del capítulo 24, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, eso es una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás usted diga, hey, ellos no quieren. Tú tomas una decisión. Créelo, lo mejor que podemos darle a nuestros seres queridos es el mensaje del evangelio. Dinero, o sea, lo pueden malgastar. Y no digo que no les deje, pero créalo. Solo les sirve para acá, pero no para la vida eterna. Lucas. Usted sabe que Lucas registra Jesús mismo a la hora de morir. Él reconoce que quería hacer la voluntad de su Padre. Yo muchas veces me he preguntado por qué simples mortales nos rebelamos a hacer la voluntad del Padre Celestial, pero su Hijo Jesucristo no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. Muchos de nosotros somos desobedientes. Quizás solo son los que me están viendo, o posiblemente hay unos cuantos acá. Yo quiero terminar con esto. Si usted no conoce al Señor, y por eso se ha tomado decisiones equivocadas, yo quiero presentarles esta verdad hoy. No camine sin Cristo. Y si tú ya dices que conoces al Señor, pero tomas decisiones sin tomar en cuenta a Dios, cuidado. Nosotros tenemos algo especial. No solamente tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe. No sigamos tomando decisiones en la carne. La decisión de los indecisos. Si usted es indeciso porque tiene traumas o daños, venga al Señor. Deje que Dios trabaje en usted. Crezcamos en fe y usted se va a dar cuenta que cualquier trauma, cualquier cosa que la ciencia puede decir, Dios la hace irrelevante, porque cuando Él esté en nosotros, en Él somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Usted puede decir, sí, pero yo ya soy así. Tengo problemas, pienso y repienso y repienso y repienso. Si lo hace orando, dependiendo de Dios, piense, pero escuchando a Dios, dejándose guiar por el Señor. Posiblemente lo que usted está pidiendo y otros le dicen, decide ya, decide ya, decide ya, y usted no decide, es porque es tiempo de que usted tiene que escucharlo a Dios y tener la seguridad. En duda, una vez más, no tomemos decisiones, muchos hemos pagado las consecuencias por eso. Yo quiero que se ponga de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira, Dios mío, los que aquí estamos. Yo no sé si hay personas que se han apartado del Señor, o están en el dilema de tomar decisiones y no están seguros qué decisión tomar. Nosotros queremos orar por ti hoy. Nos queremos unir a ti. Si no conoces al Señor y no tienes a Cristo en tu corazón, y por eso tus decisiones son vacilantes, son errantes, porque no sabes quién te guía y no sabes distinguir la voluntad de Él, ven al Señor. Si tú te has apartado, y porque te has apartado, por eso tú te apartaste, y ahora resulta de que estás tomando decisiones equivocadas, o estás viviendo queriendo que Dios bendiga una decisión equivocada, ven al Señor, arrepiéntete hoy y dile, Señor, perdóname, porque la decisión que he tomado, yo ya sabía que estaba fuera de tu voluntad.
No te quejes después por las consecuencias, porque las consecuencias ya las sabes. Las consecuencias ya las sabemos muchas veces. Si tú eres una persona que quiere reconciliarse con el Señor o quiere aceptar al Señor, yo quiero orar por ti hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sienta pena, solo levante su mano ahí donde usted está. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Si usted es una persona que está vacilando en tomar decisiones, pero no se quiere equivocar, levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted. ¿Dónde estás? Yo sé que usted está dispuesto a tomar decisiones, que usted está preparado a tomar decisiones, pero no está seguro si esa decisión es la correcta. No se trata solamente de ser indecisos y pasar a ser una persona decidida para tomar decisiones. Es importante que esa decisión sea la voluntad de Dios. ¿Dónde estás? Queremos orar por ti. ¿Dónde estás? Aleluya, 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 aleluya. Dios te ha venido ministrando. Dios te ha venido hablando. Dios te ha venido inquietando. Pregúntate por qué. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te ama.